Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con la profesora María Victoria Casas, quien es la autora del libro Entre el vals vienés y el pasillo criollo. Profesora, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Vamos a hacernos primero una imagen de lo que es la música de salón, cómo se da esa música de salón directamente en nuestra región, particularmente en Buga y en Cartago, en el momento histórico del que estamos hablando, que es 1897-1930. Cómo esta música se convierte también como en un proceso de identidad adquirida en los pequeños espacios, en los espacios privados, y particularmente hacia un sector poblacional que se refiere a las élites de los pequeños municipios. Y por eso el protagonista es el piano y no otro instrumento. Dentro de ese panorama vamos a tratar entonces cuáles son los escenarios en donde se hace esa música, quiénes son los intérpretes, los compositores que aparecen en esos escenarios y qué es lo que ellos hacen de música, qué es lo que tocan, cuál es el repertorio. Tradicionalmente se hacen estudios de música sobre los autores, sobre los compositores, sobre las piezas, pero normalmente no se hace un estudio social. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene haciendo lo que podríamos denominar la historia social de la música? Bueno, la historia social de la música es una tendencia que se pone de moda un poco o entra en auge en las dos últimas décadas del siglo XX y en esta primera década del siglo XXI. Anterior a eso, lo que se hacía era historia de los estilos, o historia de los compositores, o historia de las obras musicales. ¿Cómo podríamos definir la música de salón y qué la caracteriza? Bueno, la música de salón es un género que aparece de la chamber music, o la música de cámara, que se hacía para diferenciarla de la música de iglesia. Y música de cámara se refería a los espacios pequeños de las cortes, pero posteriormente, cuando ya las monarquías son menos importantes, esa música privada se hace en los salones. Se caracteriza por ser una música del ámbito privado, por ser una música que no requiere unos niveles de ejecución de gran interpretación o de gran virtuosismo, y son obras cortas, lo que en música denominamos música de pequeño formato. ¿De dónde proviene esta música de salón y cómo llega a Colombia o específicamente al Valle del Cauca? La música de salón adquiere una importancia por varias razones. Uno es más económica, ¿sí? En los pequeños salones se puede tener un piano o se puede tener un instrumento de cuerda que recrea a los visitantes o a las personas que están departiendo en una reunión social. Segundo, los pianos llegan aquí a lomo de mula y logran establecerse en algunos municipios o en algunas ciudades, independiente de si son costeras o si son del interior, en las familias que pueden pagar un piano, que pueden tener económicamente un piano. ¿Y quiénes van a interpretar ese piano? Pues preferiblemente las señoritas de ese final del siglo XIX o principios del XX, que toman la música como un ornamento más o como un elemento más de su educación, no para convertirse en profesionales de la música, sino para ese momento de recreación o de educación que se tiene. En Colombia, nosotros podemos encontrar ese fenómeno de la música de salón en las ciudades que se consideraron importantes a finales del siglo XIX o principios del XX. En el caso del Valle del Cauca, si nosotros nos fijamos en la época, nos vamos a dar cuenta que el Valle del Cauca solo se convierte en departamento a partir de 1910. Por lo tanto, hay unos años antes de los que estamos haciendo referencia en el libro que no pertenecen al departamento, pero sí a la región geográfica. Y las ciudades de Buga y Cartago eran los ejes del comercio, los ejes de la actividad social, más que en Cali, ¿sí? Porque Cali se convierte en una ciudad muy importante desde a partir de 1930, ni siquiera de 1910. En el caso del Valle del Cauca, ¿cuál es el repertorio que conforma esta música de salón? Nosotros venimos con una herencia europea de la práctica de la música de salón y particularmente en el instrumento pues que es el piano.
sin embargo, paralelo a los valses, a las danzas, a las polonesas, a las cracovianas que traemos de Europa, empezamos a interpretar pasillos, bambucos, guabinas, es decir, lo que nosotros conocemos como los aires de la música nacional en ese cambio del 19 al 20. Profesora, ¿cómo esta música que proviene de Europa es apropiada por los compositores del Valle del Cauca? Bueno, hay un proceso muy importante y es la idea de nación que se tiene finalizando el siglo XIX. Y en esa idea de nación, en ese buscar ser civilizado, el modelo ideal es el europeo. Entonces todo lo que llegue de música europea es lo que va a estar bien recibido. Entonces fácilmente va a llegar a la sociedad. Eso por un lado. Pero esos repertorios que mencionábamos ahora de las danzas o de los valses, sobre todo los valses, se vuelven tan populares en el sentido no de que sea masivo, sino de que la población que accede a la música los maneja. En esa medida, los compositores empiezan a componer valses al mismo estilo europeo. Simplemente que allí hay un asunto bastante interesante y es los títulos que van a tener esos valses. Mientras pensamos nosotros en Europa en valses como el Danubio Azul, los Bosques de Viena, aquí los nombres de los valses van a estar relacionados con figuras femeninas o con paisajes o con situaciones cotidianas de lo nuestro. Crecimiento económico, industrialización y empleo. Una visión heterodoxa sobre el desarrollo de Colombia y el Valle del Cauca. Autores: Carlos Humberto Ortiz, José Ignacio Uribe. Como en el cuento de Kafka, la economía colombiana sufrió una metamorfosis en la década de los 70. Nuestra economía se transformó progresivamente en animal rastrero. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Una exploración a la dinámica empresarial en Quibdó, departamento del Chocó. Autores: José Reinaldo Sabogal, Juan Carlos Aristizábal y Hernando Uribe. El departamento de Chocó es el único con costas en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Su territorio alberga una de las mayores riquezas en fauna, flora, recursos minerales y reservas hídricas que le permiten entrar al siglo XXI como una potencia mundial. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El libro, como lo hemos dicho anteriormente, centra su investigación o su atención en el periodo comprendido entre 1897 y 1930. ¿Por qué ha escogido usted específicamente este periodo? El periodo porque geográficamente responde a un momento importante en la región, ¿sí? Antes de 1890 estamos hablando de una música que está totalmente centralizada en Santa Fe. A pesar de que ya ha habido independencia, los procesos de independencia en términos musicales no tienen tanta relevancia en la medida en que la gente de las pequeñas regiones lo que le interesa es sentirse un ciudadano civilizado. Y ese modelo de ciudadano civilizado, decíamos ahora, es el ciudadano europeo. Por lo tanto, en las pequeñas regiones, los comerciantes particularmente, que logran tener un cierto nivel adquisitivo, lo que quieren es poder comprar un piano, porque eso le significa un estatus social, y poner a su hija a que toque el piano. Lo otro importante es que el valle, como región geográfica, es supremamente importante en términos de comercio, pero Cali no es el eje de ese comercio, es Buga y es Cartago, el uno con el ferrocarril y el otro con el puerto, digámoslo así, sobre el río Cauca. Esos dos vertientes, ferrocarril y puerto, van a permitir la circulación de repertorios, van a permitir que alguien traiga una partitura o lleve una partitura, traiga un instrumento o lleve un instrumento. Es la época también en la que estos músicos de aquí, de estas pequeñas regiones, empiezan a salir a Bogotá a formarse en el Conservatorio Nacional de Música, y los muy afortunados lograrán posteriormente viajar a Europa a terminar su formación musical. Entonces el eje corresponde a antes de que Cali se convierta en una ciudad industrial y, digamos, se robe un poco el protagonismo de esas prácticas musicales. Profesora, ¿cómo influye ese contexto social que se vive en la época en el Valle del Cauca en el desarrollo musical? El desarrollo social de finales del siglo XIX y comienzos del XX nos va a marcar unas modas. ¿Qué se toca? ¿Qué se canta? ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué tipo de agrupaciones vamos a tener? Fíjense que el corte es 1930. Ese corte, entre comillas, coincide con la aparición de la radio ya aquí en Colombia, que es en 1929. Entonces la difusión de la música se va a hacer de otra forma. Ya no van a ser en los pequeños salones, sino que las emisoras van a permitir una difusión masiva de las expresiones musicales. A partir de las obras y de los compositores que se estudian en el libro, ¿cuál podría ser la lectura del contexto social de la época? Vamos a hablar un poquito de los repertorios y cómo esos repertorios reflejan lo que está pasando en la época en ese momento. Si nosotros cogiéramos un listado de las obras, por ejemplo, de Pedro Morales Pino o de Agustín Payán Arboleda, que son, digamos, dos de los íconos de ese momento en el Valle del Cauca, nos damos cuenta que componen marchas, valses, pasillos, pocos bambucos, no vemos guabinas, que podrían ser algo de lo que nosotros denominamos aires nacionales. Tampoco vamos a encontrar ninguna expresión de algo que no sea la zona andina. Entonces, de hecho, nada más los géneros o los aires ya nos están hablando de un tipo de gusto que se da en ese momento. ¿Y por qué ese gusto en ese momento? ¿Por qué las marchas? Si pensamos en la Guerra de los 1000 días, que corresponde al cambio del siglo XIX al XX, vamos a darnos cuenta que muchos músicos se vinculan a la guerra en distintas posiciones. O les toca ir al frente,
o se convierten en capitanes habilitados o son músicos de las bandas de guerra. ¿Qué se toca en las bandas de guerra? Marchas, pasodobles. Entonces, las marchas de por sí ya nos están mostrando algo de ese fenómeno social de la época. Profesora, ¿cuáles han sido por excelencia los escenarios musicales del Valle del Cauca? Las haciendas son fundamentales porque es el espacio en el que se van a educar muchas de las niñas, ni siquiera ellas van a estar internas en las pocas escuelas que hay, sino que van a recibir su formación en casa. Luego los padres y las familias quieren ver qué es lo que la niña ha aprendido. Entonces, las reuniones sociales giran alrededor de los salones de la hacienda, por un lado. Por otro lado, en las 2 primeras décadas del siglo XX empiezan a construirse los primeros teatros municipales, que son multipropósito. O sea, en ese teatro municipal se va a presentar la obra de teatro, se va a presentar la obra musical y unos poquitos años más adelante el cine, que tiene aquí un papel fundamental porque la musicalización de ese cine mudo va a estar dada por estas señoritas que tocan la música de salón. Entonces, algo que se va a poner muy de moda, sobre todo a finales de los 20, es que llegada la película, la pianista que tiene la partitura para acompañar la película va a estar bastante asediada por las otras pianistas para que por favor le faciliten su partitura para poder todas aprenderse el tema de la película, ¿no? En ese periodo del que hemos estado hablando, ¿cuáles serían los compositores y los intérpretes más destacados en el Valle del Cauca? Bueno, empecemos por las 2 intérpretes que no son destacadas, pero que es necesario reconocer. La primera es Susana Cifuentes, corresponde a familias de hacendados, de abogados, de personas, digamos que intelectualmente con buena formación y económicamente también con muy buena posibilidad. Ella es una de las que interpreta la música para el cine, para los actos litúrgicos, para el salón familiar, da clase. Una tarea importantísima que hace ella, transcribe partituras. Entonces, compositores contemporáneos a ella que tienen obras editadas en Bogotá o en Medellín o en Estados Unidos, la buscan muchas veces para que ella copie partituras, ¿sí? Entonces es copista, es maestra y es intérprete. La otra que yo quiero mencionar es Carmen Vicaría, nace en Bogotá, hace sus estudios musicales como pianista profesional en Bogotá, se titula en el Conservatorio Nacional de Música y llega finalizando la década del 20 al Valle del Cauca, primero a Tuluá y posteriormente a Buga, y abre una faceta fundamental en la formación musical de hombres y mujeres en Buga. Ella se extiende pues mucho más en el tiempo de lo que estamos mencionando en el libro, pero es una formadora fundamental hasta la década del 70 y del 80 inclusive. Y como figuras masculinas, pues el primero que uno tiende a mencionar es Pedro Morales Pino. Pero Pedro Morales Pino, pese a que nace en Cartago, una muy buena parte de su vida musical la ejerce fuera del Valle del Cauca. Y él se da a conocer es en Bogotá, no se da a conocer en el Valle. Pero él con su agrupación de la Lira colombiana y sus giras llega también al Valle del Cauca y deja unos cuantos músicos aquí instalados, como al papá de Antonio María Valencia, el reconocido músico formador pues, de intérpretes y compositores aquí en el Valle del Cauca. Ecuaciones diferenciales para estudiantes de ciencias e ingenierías. Autores: Graciano Calderón, Jaime Arango, Adriana Gómez. Estas notas de clase sirven de material didáctico a los cursos de ecuaciones diferenciales que se dictan en la Universidad del Valle para los planes de ciencias e ingenierías.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, digamos que un ser en construcción, pero en términos de la Universidad del Valle, un docente de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integrales. Tempranamente empecé estudios musicales mientras estuve en el colegio, pero posteriormente entré a estudiar Ingeniería Civil aquí en la Universidad del Valle. Cuando estaba en sexto semestre de Ingeniería Civil empecé el juvenil de música y terminada Ingeniería Civil, un tiempo después terminé los estudios ya de licenciatura en música. Ya ese fue como la definitiva de que ese iba a ser mi rumbo en términos profesionales. Luego hice una especialización en docencia universitaria y posteriormente la maestría en historia con énfasis en identidades colectivas. Aparentemente algunas disciplinas no tienen como una relación con otra, pero realmente el hecho de que somos seres unitarios implica que sí tenemos una relación. Los números, que digamos es como con lo que podríamos identificar un poco la ingeniería, o las estructuras, que es con lo que podríamos identificar la ingeniería, son un parámetro que hacen parte de la música. Y la historia pues es lo que nos permite centrarnos a nosotros en dónde estamos parados en el mundo, de dónde venimos, y eso hace parte de lo que hacemos los músicos. Bueno, en este momento yo soy docente de los dos programas de pregrado en música, de la licenciatura en música y del pregrado en música con áreas de profundización. Y aparte de la docencia directa, pues tengo estudiantes a cargo en los proyectos de trabajo de grado,
y pues coordino el grupo de investigación en música y formación musical que se llama GRIM, está adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de aquí de la universidad y permanentemente se están elaborando proyectos de investigación. Bueno, es fundamental por varias razones, digamos que en términos académicos, porque la investigación, esa indagación permanente es lo que nos permite a nosotros estar al día en conocimiento. Por otro lado, porque haciendo trabajos de historia de la música, rescatamos patrimonio, reconstruimos identidad y relaciones de procesos sociales que no se hacen de otra manera. Pero también por otro lado, en la parte educativa, que es fundamental. La música, aunque no haga parte del currículo normal en los primeros niveles de escolaridad, sí hace parte de la vida cotidiana del ser humano. Uy, la Universidad del Valle ha sido mi casa. Aquí pues estoy desde los 16 años, cuando ingresé al programa de Ingeniería Civil y pues aquí me he formado, ¿no? Y me sigo formando. La Universidad del Valle es una casa para muchos, mucho más allá del espacio físico, es lo que podemos construirnos nosotros como seres aquí. Canal Universitario presentó el anterior programa.